Hola, muy buenos días, querido amigo, querida amiga. Dios te bendiga. Para mí es un gusto poder compartir contigo una vez más eh, este estudio que nos une cada semana, un nuevo trimestre, un nuevo tema, una lección preciosa que se titula Aprendiendo o creciendo en nuestra relación con Dios. Así que yo te doy la bienvenida pues a este estudio, a este canal, Lecciones de Vida con Humberto Caldera. Allí estos estudios los vamos a compartir con el canal de YouTube donde se comparte la programación de mi amada iglesia que nos vio nacer en Venezuela, en la Iglesia Central de Maracay. Vamos a estar ahora llegando a mayor cantidad de hermanos y amigos, hermanos en Cristo, que están allí formando parte de este canal de nuestra amada Iglesia Central de Maracay, de donde venimos. Y bueno que ahora puedo reconectarme con ustedes. Yo espero de verdad servir como canal de bendición a través de estos estudios. Con la bendición que yo recibo de cada estudio y el crecimiento que tengo en mi vida espiritual, en mi fe, en mi desempeño ministerial, que esto te pueda ayudar como miembro recién llegado, como líder. Que también entonces allí le puedas dar un like para que sigas apoyando el canal de YouTube de la Iglesia de Maracay, para que esto siga creciendo. Y me encantaría que si usted lo va a ver desde la plataforma del canal de la Iglesia Central de Maracay, pues también se vaya a la plataforma de nuestro canal, que es una cosa tan pequeñita. Pero bueno, no importa, con tal y el mensaje llegue a algunos y sirva de bendición que sea para uno, habrá valido la pena. Es más, vale la pena porque comienza a ser una bendición para mí. Soy el primer nutrido, mi familia y yo. Y bueno, me encantaría que si puedes y deseas apoyar también nuestro ministerio, lo puedes hacer buscando nuestro canal Lecciones de Vida con Humberto Caldera en YouTube, y te puedes entonces suscribir y darle un like, porque bueno, como ustedes saben, esto va a permitir que esto llegue a más cantidad de personas. Dios te bendiga. De veras es una lección linda, es una lección hermosa, es una lección muy práctica. Y yo creo que es una lección que está pero fabulosa e ideal para todos, pero también para todas aquellas personas que están recién agregándose a la fe, empezando en ese proceso de cómo conocer y relacionarse con Dios, porque créame que es un tema que se ha desvirtuado. Y aquí vamos a hablar mucho de distorsión, de cómo se desvirtúa el carácter de Dios. De eso trata la lección específicamente de esta semana. Entonces, sin más preámbulo, vamos al contenido de la lección de esta semana, la lección número 2, que se titula Conociendo a Dios. Esto habla de un crecimiento, de una continuidad. La vida cristiana no acaba una vez que usted ha venido, le han dado algunos estudios bíblicos básicos, usted llegó, se unió a X membresía, se bautizó. No, claro que no. La carrera del cristiano dura toda la vida, hasta que nosotros vamos al descanso o hasta que veamos venir a Cristo en gloria y majestad, y pues por su gracia y por su amor recibamos la vida eterna. No vamos a dejar entonces allí de crecer. Incluso por la eternidad tendremos que continuar por la eternidad conociendo acerca de el carácter de Dios, que es tan infinito. Y este será, como que dice, nuestro tema ya en la gloria, el amor de Dios y de su carácter. Entonces, el título o el texto clave para esta semana es un texto fundamental que lo encierra y lo concentra todo. Está en Juan capítulo 17, versículo 3, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna. ¿Sabe, mi querido? Fuimos creados para vivir eternamente. Y realmente, como consecuencia del pecado que entró
el intruso de la muerte, pero que nunca fue el plan original de Dios. Y por más que usted viva 80, 90, 100, 110 años, la vida es un suspiro. Nacemos, crecemos, envejecemos tan rápido y vamos al descanso. Y se ha demostrado de que todavía el ser humano, que fue revestido y originalmente creado para vivir eternamente, aún aquel que decide acabar con su vida y suicidarse, y esto está comprobado psicológicamente y por testimonio de personas que han participado de un intento de suicidio y han sobrevivido, ha habido un pensamiento de arrepentimiento después de haber ejecutado la acción. Aquel que saltó desde X o determinado nivel, un piso de un edificio, pero sobrevive, han podido expresar y decir, después que me lancé, si pudiera haberme devuelto, lo hubiera hecho, pero ya era tarde. Porque tenemos un sentido de supervivencia. O sea, ¿por qué? Porque fuimos creados para vivir eternamente. Ahora, yo sé que tú deseas vivir eternamente y que tu familia y tus hijos vivir eternamente. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Cómo podemos alcanzar la vida eterna? ¿Es portándonos bien? ¿Es obedeciendo? No es eso. Realmente la vida eterna es nosotros conociendo al autor de la vida. Es conviviendo con él. Y obviamente esto como consecuencia va a repercutir en cómo vivimos, en una transformación. Ahora, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero la vida eterna consiste en conocer a aquel que es el autor de la vida y aquel que dio su vida por ti y por mí para rescatarnos de esta condenación. Ahora, hay un pensamiento de la hermana Elena de White que me gustó en la introducción del día sábado, que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. Dice, la oscuridad de la incomprensión de Dios envuelve al mundo. O sea, el mundo, en términos generales, ha incomprendido a Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo debe proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter debe ser dado a conocer. Dentro de las tinieblas del mundo debe resplandecer la luz de su gloria, la luz de su bondad, de su misericordia y verdad. El último mensaje de clemencia que debe darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Entonces, como te digo, la vida eterna incluso no se trata solo de vivir para siempre, sino de llegar a conocer a Dios profundamente. El gran problema del mundo no es solo el pecado, o tu problema y el mío no es solo cómo a veces reaccionamos o nos comportamos, sino que la base fundamental de todo cuanto hacemos y cómo hacemos y por qué hacemos las cosas es qué concepto tenemos acerca de Dios. Si el concepto está distorsionado, todo lo que hagamos tendrá una distorsión. Entonces, cuando se distorsiona el carácter de Dios, cuando tú tienes un concepto de Dios y de su amor y de su justicia distorsionado, realmente entonces tú vas a tener y yo voy a tener un gran problema. Entonces, la lección de esta semana se trata de descubrir quién es Él realmente, que obviamente no lo vamos a poder comprender a plenitud, pero llevarnos a un punto en el que esto que contiene la Escritura nos sirva para que haya una revelación más clara acerca de Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, que es un Dios lleno de amor, de misericordia y de verdad. Entonces, como dije, no basta solo con el tema de vivir eternamente, sino conocer realmente de dónde venimos, a quién pertenecemos y hacia dónde vamos. No basta con creer en Dios, sino, teóricamente digo, sino poder entonces nosotros conocerlo de manera personal. Entonces, ¿cómo está
tu relación con Dios hoy día? ¿Es una relación solo teórica? ¿Es una relación que descansa simplemente sobre una membresía? Dice si crees conocer a Dios porque tienes una membresía en esta o en tal iglesia, pero realmente no tienes una interacción íntima y un relacionamiento íntimo con Dios. La segunda parte de este día, de este estudio maravilloso, se titula Una percepción más clara acerca de Dios. Una percepción más clara. ¿Ok? Porque probablemente, quizás todos podemos realmente llegar a la conclusión de que todavía no tenemos una percepción clara. Ni siquiera un hombre que la Biblia presenta como hombre perfecto en todos los caminos y un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, que Dios lo cataloga y se enorgullece de Job delante de Satanás y le dice: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra? Y fíjate tú que en la experiencia, por ejemplo, de Job, vemos que Job era una persona que todavía tenía una idea distorsionada acerca de Dios. Por eso es que después de todo lo que él pasa, él dice: antes de oídas te conocía, o sea, de manera teórica, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, después de todo este proceso, yo ahora tengo una idea más clara de lo que tú eres, Dios. Y no significa que él llegó a la plenitud del conocimiento de Dios. Entonces, allí en la persona de Job es un claro ejemplo que ni siquiera la eternidad misma va a ser suficiente para nosotros llegar a comprender de una manera cabal a Dios y su carácter, porque Él es infinito. Hay una cita más que voy a leer algunas citas que me parecieron muy interesantes y que están presentes en la lección de esta semana. Linda lección. Esta cita se encuentra escrita también por la hermana Elena de White en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 692, y dice: Lucifer fue el primero en dudar del carácter de Dios. Esto es un misterio, el misterio de iniquidad. ¿Sí? Yo no me digas o no me pidas que te lo explique. Algún día lo podremos entender. ¿Cómo? Si Lucifer fue creado un ser perfecto, ¿cómo pudo pasar? Aquí nace todo. Realmente está denominado como el misterio de iniquidad, la rebelión de un ser perfecto, pero ojo, con libre albedrío. Ahora, primero, el que dudó por primera vez acerca del carácter de Dios fue Lucifer. Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucifer, ángel de luz, un ser perfecto, serafín, perfecto, ¿ok? Y sin embargo, bueno, surgió, no sabemos de dónde, la duda con respecto al carácter de Dios en el corazón de Lucifer. Y dice, estas dudas desembocaron en la mayor batalla histórica o de la historia del universo. Desde entonces, Satanás procura, lo hizo en el cielo, luego en la tierra, y lo continúa haciendo y lo hará hasta el final, procura constantemente mantener las mentes humanas ocupadas en aquellas cosas que les impedirán obtener el conocimiento de Dios. Entonces vemos que desde el principio, desde el conflicto cósmico, consiste en un ser que comenzó a distorsionar el carácter de Dios, la imagen de Dios en los seres angelicales, luego en la persona de nuestros primeros padres, pero Dios no se rindió. No se rindió en su amor, en su decisión de revelarse claramente, especialmente a través de su palabra y, bueno, de la máxima expresión que vamos a ahondar un poco más en los próximos días en la persona de Jesucristo. Entonces, la historia nos muestra a un Dios completo. En Job se nos presenta un Dios que es poderoso. En 1 Corintios vemos a un Dios que se presenta como un Dios lleno de sabiduría. En Isaías y en Deuteronomio, un Dios justo y misericordioso. En Mateo, Jeremías, Romanos, en los evangelios, un Dios lleno de gracia, de verdad, de perdón y de propósito. Entonces, cuanto más tú conoces a una persona, más le vas a amar, y esto ocurre con Dios.
No podemos amar a quien no conocemos. Esto sería infatuación. El amor crece en la medida y se perfecciona en la medida en que nosotros nos relacionamos más con ese ser que decimos amar, pero que no es sino hasta que lo vamos conociendo cada día más, que nuestro amor crece, que nuestro amor se convierte no en una emoción, sino en un principio. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los atributos de Dios? En esta lección se nos presenta textos claves como Isaías 46 y en los versículos 9 y 10 se dice que Dios es un Dios que conoce el fin desde el principio, conoce el futuro y tiene todo bajo control. En Deuteronomio 7:9 se nos presenta a Dios lleno del atributo de fidelidad y misericordia. Es un Dios fiel y misericordioso. En Romanos 2:4 su bondad dice que nos guía al arrepentimiento. Y en Juan 11:25 dice que Él tiene poder sobre la muerte. Y en Jeremías 29:11 dice que sus planes son de bien y no de mal. Ahora, nosotros no podemos vivir, obviamente, todos tenemos una fe que todavía no ha llegado a un nivel de perfección, pero no tenemos por qué tener una fe superficial o tan débil como para que seamos movidos por cualquier situación, por cualquier desafío o por cualquier cosa que de repente hoy por hoy no podemos entender de manera clara. Entonces, sino que una relación sólida va a requerir tiempo, va a requerir conocer el carácter de la otra persona y sobre todo esto es algo que tú lo tienes que experimentar de manera personal. Las experiencias y testimonios ajenos pueden servir, pero yo no puedo vivir por la experiencia ajena o de lo que otra persona ha experimentado con respecto a Dios o de la manera en cómo Dios se ha revelado en la vida de otra persona. Esto puede ayudar, pero es que yo tengo que vivir mi propia experiencia y yo tengo que llegar a confiar plena e individualmente en Él. Es decir, no es creer en Dios por si acaso, sino que tiene que ser una convicción basada en una experiencia. Y yo me pregunto cuántas personas de repente no se han acomodado o no han encontrado una zona de confort, bueno, de que se sienten seguros y dicen, bueno, yo soy una persona correcta, buena, yo no le hago daño a nadie, yo hasta pertenezco a una iglesia, es más, creo que pertenezco a la iglesia correcta, al remanente, etcétera, 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 y usted se acomoda en esta posición, donde usted se siente entonces cómodo allí. Y resulta que incluso usted pudiera estar en un lugar correcto, pero desenfocado. Porque si su corazón está lejos de Dios, usted tiene un gran problema. Porque es como la moneda que en las parábolas de la oveja perdida, el hijo pródigo y la moneda perdida, la condición más terrible y que abunda mucho dentro de las iglesias es la de la moneda perdida. Era estar perdido dentro de la casa. Fíjese, usted puede ver en la historia de Saulo de Tarso que era una persona que quizás no, él estaba equivocado. Él estaba persiguiendo a Jesucristo en la persona de todos los cristianos. Por eso cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco, él le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Señor, ¿quién eres? Y cuando él se le revela, entonces este hombre cambia de dirección. Pero te voy a decir algo. Saulo era una persona enfocada en lo que él en su momento creía que era lo correcto. Él estaba enfocado. Una persona que, pues, su corazón está lleno y revestido de sinceridad, de una entrega genuina. Pues yo creo que eso es lo más importante porque es más fácil que luego entonces el Señor se le vaya revelando y pueda entender y cambiar de dirección que una persona que lamentablemente puede estar en un lugar o bajo una pensamiento o unas ideas correctas, pero que él no está viviendo ni experimentando. Entonces, creo que eso es importante. Ahora, en Génesis 3, del 1 al 5, como digo, o como ya dije, la rebelión comenzó en el cielo, se distorsiona el carácter de Dios,
en el cielo, pero luego se hace en la tierra en la persona de Adán y Eva. Cuando vemos el caso del Edén, vemos claramente a un Lucifer o a un Satanás que llega al Edén y empieza a sembrar desconfianza en el corazón y en la mente de Eva inicialmente, y le dice, es que Dios no es justo, es que Dios te esconde cosas, es que Dios te quiere mantener sometida, limitada, y Él no quiere que crezca. Él es un Dios egoísta, que no quiere que tú alcances un nivel y una plenitud a la de Él, y aquí todos tenemos derechos. Entonces, cuando Él siembra esa semilla, provocó la rebelión. Allí lo señala, como lo señala la hermana Elena de White. Desde entonces el enemigo, dice, ha tratado de distorsionar el carácter de Dios y procurar rebelión contra su ley. ¿Ok? Entonces, el propósito de Satanás desde el principio ha sido ese, la distorsión, y el propósito precisamente de Dios y de Jesucristo y el ministerio de Jesucristo, y debe ser el propósito del ministerio que tú y yo desempeñemos, es que el mundo y tú y yo necesitamos tener un concepto claro y no distorsionado del carácter de Dios. Y eso no lo podremos conseguir en ninguna persona, sino en la persona de Cristo. Solamente Él, porque Él es la revelación perfecta del Padre. Entonces, lo que tú quieras interpretar en las Escrituras, lo tienes que interpretar a la luz de la vida y el ministerio de Jesucristo. La tercera parte de la lección dice, Dios es santo. Y fíjate tú que es otro de los atributos de Dios. La santidad es el centro del carácter de Dios. La Biblia nos muestra que Dios no solo tiene poder o es amoroso, sino que Él es completamente santo. Es decir, que está totalmente separado del pecado y del mal. Lo dice Levíticos 20:26, Dios es santo y llama a su pueblo a la santidad también. Primera de Samuel 2:2 dice, no hay nadie que sea santo como Él. Isaías 57:15 dice, en Él habita o Él habita en lo alto y santo, y también habita con el humilde de corazón. Y luego dice en Ezequiel 38:23, Dios se manifiesta como santo ante todas las naciones. Entonces, ¿qué nos garantiza este atributo de Dios, que es un Dios santo? Bueno, eso hace que todos los demás atributos de Dios, Él los ejerza de una manera perfecta. Porque gracias a su santidad, el amor de Dios va a ser un amor puro. Gracias a su santidad, que ya dije, es apartado del mal. El poder Él lo va a ejercer entonces de una manera perfecta, no de una manera tiránica. ¿Ok? Su sabiduría no tiene nunca malas intenciones. El preconocimiento que Dios tiene no lo exime de, o no evita que Dios de igual manera te busque, te procure y derrame sobre ti toda su gracia y todo su amor, porque Él es un Dios santo. Entonces, sin la santidad de Dios, no podríamos confiar en Él. Los atributos adicionales que Dios tiene no se derramarían o se expresarían de una manera correcta para con nosotros y el universo entero si no fuera porque Él es un Dios santo. Entonces, porque Él es santo, tú y yo podemos amarlo con seguridad y acercarnos a Él confiadamente a través de la persona de Jesucristo. Entonces, la santidad no solo nos debe inspirar, sino que también nos debe confrontar. Mi querido, si el evangelio no te confronta y no me confronta, hay algo que está mal. Porque tú y yo necesitamos ser confrontados. Porque tú y yo nacemos y venimos con una herencia pecaminosa y con un estado de rebelión que allí está presente. Y claro que tú y yo tenemos que ser confrontados con la palabra. Confrontado con la imagen perfecta de Jesucristo. Nunca te confronte con la imagen de otro, porque allí podrías sentirte muy bueno o superior incluso. Pero no, tú debes ser confrontado con la realidad
donde la Biblia declara de que todos nos hemos desviado, de que todos estamos condenados, pero que en Cristo Jesús todos tenemos derecho a la vida eterna. El modelo nuestro debe ser Jesús, no puede ser otra cosa. La base fundamental de mi fe no puede descansar sobre una institución, sino sobre la persona de Cristo. Entonces, la santidad nos invita a varias cosas, a reconocer quién es Él. Nos invita a reconocer quiénes somos nosotros, y esto es importante, ¿ok? Y en esto hay que tener un equilibrio, y es donde Satanás ha tratado de desvirtuarlo. ¿Quién es Dios? Oh, Dios es un Dios tirano. Dios es un Dios que te está vigilando. Dios es un Dios que está con el látigo esperando que te equivoque para derramar su juicio sobre ti. Y a veces la idea distorsionada, Dios el Padre es distinto a Dios el Hijo. Dios el Padre es el que castiga el airado y Dios el Hijo el que apacigua la ira de Dios el Padre. No es así. No es que el Padre ame menos que el Hijo. Claro que no. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Esto también nos confronta con el hecho de que, ojo, ten cuidado. Dios es Dios, Dios es santo. Tú y yo somos pecadores, somos seres finitos. Pudiéramos decir que frente a la grandeza de Dios no somos nada. Pero como somos sus criaturas y en la persona de Cristo, a la vez nos convertimos en la niña de sus ojos, en lo más importante. Y esto es un misterio, eso es una cosa maravillosa, porque en Cristo esto es lo que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero partiendo de la idea de que claro que Dios nos ama porque Él estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de la persona de Jesucristo. Entonces, Dios es tan santo que claro está, usted no puede acercarse a Dios ni tratar a Dios de la misma manera que usted se puede tratar con cualquier otra persona en ciertos términos. Ojo, respeta, Dios es soberano. Es como la relación que yo tengo con mis hijos. Yo siempre me he jugado con mis hijos desde que ellos han sido pequeños y hemos jugado a varias cosas, a darnos con un trapo, a luchar. Sí, es parte de, pero llega un momento en ese juego de confianza donde tal vez ellos podían cruzar una línea y yo tenía que decir, ojo, recuerda, soy tu padre, no te olvides de eso. O sea, no cruces la línea. Entonces, si en términos humanos, esto a veces tiene que estar presente, evidentemente, claro, que también tiene que estar presente en la manera de quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Ok? Ahora, en la cuarta parte, o para el día martes, dice entonces, Dios es amor. Recuerda, ya vimos que Dios es santo. Ahora entonces vemos que Dios es amor. Entonces, dice la Escritura que no es que Dios tiene amor, sino que es algo más impactante. Lo dice 1 Juan 4:8. Dios es amor. No es que tiene amor y que por lo tanto está condicionado o que se le puede acabar, sino que esa es su naturaleza. Es un Dios que es amor, no es un Dios que tiene amor. Y esto hace una gran diferencia. Entonces significa que el amor de Dios no es solo un atributo, sino es la esencia de sí mismo. Sin embargo, muchas veces el mundo ha distorsionado también el significado del amor de Dios. Por eso entonces nosotros debemos definir el amor, no lo podemos definir según el concepto humano o ideas humanas, sino acerca de quién es Dios. Porque siempre, mira, la palabra clave del estudio de esta semana es la distorsión. Cuando Satanás intenta distorsionar el carácter de Dios, lo intenta haciendo, distorsionando la santidad de Dios y el llamado a la santidad que Él nos hace. Distorsiona el carácter de amor de Dios y la manera de cómo nosotros debemos amar. Ten cuidado, porque entonces algunos ven como que no, Dios es un Dios, un viejito bonachón, que no ve, espérate, Dios es amor. Pero otro de los atributos de Dios es su amor y es su justicia. Dios tiene vista 20/20. ¿A dónde huiré de tu presencia? Los ojos de Dios recorren el mundo. Y esto para mí es una promesa y una verdad maravillosa. Yo no tengo problema con saber que de Dios no me puedo esconder nunca. Al contrario, esto me encanta porque esto corrobora lo que dice la palabra. No se duerme ni se adormece el que guarda a Israel, el que te guarda y el que me guarda. Qué bueno que estamos constantemente sobre o bajo la cobertura de Dios.
donde no nos escapamos allí de su mirada, de su atención. Pero cuando yo entiendo que Él es santo y que Él me ama, esto para mí es la mejor noticia. Pero para aquel que anda en rebelión con Dios, puede ser entonces una tortura. Entonces dice acá, en Primera de Juan, por ejemplo, 4:7, que el amor proviene de Dios y el que ama, dice, ha nacido de Él. Si usted no ama, si yo no amo, todo lo que hacemos, al final, ¿sabe qué? Es pecado. Porque todo aquello que no es impulsado por el amor de Dios habitando en el corazón del hombre, lleva la contaminación y la mancha del pecado. Primera de Juan 4:16 dice, permanecer en amor es permanecer en Dios. Y en Génesis 1:27 dice que fuimos creados a su imagen para amar así como Dios nos ama. Entonces, el amor de Dios entonces es fiel, es leal, es un amor protector, es un amor tierno, es un amor inquebrantable y su máxima expresión no está en palabras sino en acción. Y eso lo encontramos, como ya ahorita lo vamos a profundizar, en Juan 3:16, que dice que Él le entrega a su propio Hijo, y en Romanos 5:8 que dice Cristo murió por nosotros cuando éramos aún pecadores. Entonces se entiende una cosa. La razón de para qué y por qué vino Cristo no es solo para salvarnos, sino para poder presentar el carácter de Dios de una manera correcta frente a no solo nosotros, los seres humanos, sino frente al universo entero. Es mostrar cómo es realmente Dios. Entonces, para ello, para amar correctamente a Dios, como ya dije, tenemos que conocerle. No puedo yo definir el amor de Dios a mi manera o el amor que doy a los demás bajo mi concepto, sino bajo la luz y el carácter de Dios. Entonces eso me llevará a que mi amor no va a ser un amor egoísta, no va a ser un amor que es manipulador, no va a ser un amor que es superficial, sino que es un amor que permanece y que también transforma. Así que terminamos esta parte y pasamos a la siguiente, que dice Dios y la creación. Mira lo lindo que es Dios. Él se ha revelado a nosotros de mil maneras y a través de la creación es una de ellas. Dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y allí cuando, por ejemplo, casos de algunos personajes que le llegan a decir entonces a Dios, o Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria, haré pasar toda mi gloria delante de ti. Y allí lo que se pasó fue que el amor de Dios, los actos de amor, del amor perfecto de Dios. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios, significa los cielos, la creación misma muestra a un Dios que es no solo soberano, poderoso, sino que muestra que Dios es un Dios de amor. Entonces nos presenta la Biblia a Dios con dos facetas esenciales. Dice Elohim, Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe. Su voz trae a la existencia de la nada todo cuanto existe. Y en segundo lugar, Yahvé, que es Dios personal, creando y que se relaciona íntimamente con su creación. Es ese Dios que crea al hombre, pero se inclina hasta él y sopla en su nariz el aliento de vida, le da de su esencia, le crea, soplando aliento de vida en Adán, mostrando su amor y su cercanía en medio de su grandeza y de su soberanía. Entonces, estas dos dimensiones son increíbles y solo se puede encontrar en Dios. La trascendencia de Dios. Dios es trascendente. Dios es, no, tú no lo puedes tener en un espacio. Es tan grande que nada ni nadie le puede contener. Es eterno. Existe desde siempre y para siempre. Es santo. Todo eso, ¿verdad? Ese es Dios. Oye, ¿y nosotros qué somos? Pecadores, seres finitos. Nacemos y nuestros días son como la hierba del campo que hoy es y mañana no es. Entonces, frente a Dios, vemos allí la trascendencia de Dios. Pero qué increíble que vemos después la inmanencia de Dios.
como en la creación, vuelvo y te repito, de Adán. Un Dios que le forma con sus manos, que le moldea, que le crea su imagen y semejanza, que luego se inclina y coloca en su nariz el aliento de vida. Allí vemos la inmanencia de Dios, un Dios trascendente, pero que a la vez es inmanente, tan grande, pero a la vez tan cercano, como para estar pendiente de cuando cae un gorrión al piso o cuando se cae un cabello de tu cabeza. Yo le doy mucho trabajo a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es algo increíble. Y como dice Pablo a los atenienses en Hechos 17, 27 y 28, allí él le dijo, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En él vivimos, nos movemos y existimos. Cuanto más entendemos esta dualidad, entonces más podremos amarle adecuadamente, de una manera equilibrada y acercarnos a él con confianza. ¿Y sabes qué? ¿Con qué? Bueno, con respeto, ¿ok? Entendiendo nuestra condición, no para tener miedo, sino para vivir bajo el temor de Jehová, que no es miedo, sino respeto, honra a Dios. Entonces, Dios, esto me lleva a entender que Dios lo puede controlar todo, pero es soberano, pero al mismo tiempo tan increíble que me da libertad, me da libre albedrío, porque es un Dios que quiere que yo le ame libremente, no programado para obedecer. Respeta mi libre albedrío, se acerca a mí con ternura, con cariño, es un caballero, no irrumpe sin que tú le dejes entrar, porque yo soy Dios y punto. Él no ama, ni lideriza, ni aplica disciplina, ni corrección, ni soberanía, ni paternalidad, no, de la manera como nosotros lo hacemos. Entonces, es una relación que debe crecer día a día, y mientras más te acercas a él, más pequeñito nos vamos a sentir, pero a la vez más valioso nos vamos a sentir. Sí, me entiendes esta dualidad de cómo es Dios y qué es lo que vas a experimentar en tu vida. Nunca te creerás mayor que los demás. Llegarás al equilibrio que dice la Escritura. Ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Piense de sí con cordura, como corresponde a todo aquel que tiene como modelo a Jesucristo. Pero cuando sé que soy tan caro, que Dios estuvo dispuesto a dar a su único hijo por salvarme a mí, esto me hace una persona no cualquiera. Soy especial, soy su especial tesoro, soy parte de su pueblo, real sacerdocio, pueblo santo. Esta es la dualidad que la Escritura nos muestra con respecto a Dios y con respecto a cómo me debo relacionar con él, ¿ok? Y luego ya en la parte del jueves se titula Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, para conocer verdaderamente a Dios, como ya dije que íbamos a profundizar un poco más, llegamos al clímax de este estudio, no hay mejor manera que la revelación de él que tenemos en la persona de Jesús. Como él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Entonces, la Biblia presenta a Dios de una manera clara cuando la interpretamos es a la luz de Cristo. Y de esto que voy a decir que es muy, pero muy importante. Porque se distorsiona un poco el tema de la Escritura y esto nos lleva precisamente a veces a decir o a desacreditar el Viejo Testamento, a decir no tiene validez, el Dios que aparece en el Viejo Testamento no me gusta, es distinto al del Nuevo Testamento. No, mira, te lo voy a explicar, mi querido, para que lo entiendas. Los patriarcas y los profetas hablaban de Dios con respecto a lo que conocían acerca de él, ¿ok? Pero nosotros ahora tenemos una revelación más clara y completa gracias a Jesús, a su encarnación, a su sacrificio, su resurrección, su ascensión y evidentemente la certeza de que él volverá por nosotros. Entonces, ahora, al nosotros tener ese conocimiento más completo, tenemos una muestra insuperable del amor y del cuidado del Padre. Fíjate tú que incluso eso lo vemos con respecto a los evangelios. Cada evangelio nos da una perspectiva única.
Por ejemplo, Mateos presenta a Jesús como el Mesías prometido. Marcos lo presenta como servidor, sacrificado y atento. Lucas lo presenta a Jesús como un humano compasivo y fiel. Y Juan como a Jesús como el Hijo de Dios encarnado, invitándonos a creer en él. Entonces, fíjate tú cómo los mismos discípulos que estuvieron con Jesús, que presenciaron actos de Jesús, el ministerio de Jesús, lo presentan desde su perspectiva. Claro que es palabra inspirada, pero los hombres fueron o hablaron siendo inspirados por Dios, pero desde su humanidad conservaron su identidad humana. Entonces, cuando vemos algunas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento de cómo los profetas hablaban acerca de Dios, también lo hacían desde el punto de vista de su conocimiento, pues limitado, porque es que todavía, créeme, o sea, ve que todavía lo veían todo bajo la figura y los ritos y todo ejemplificaban lo que representaría a Cristo. Pero claro que era como esto fue una manera imperfecta, pero en ese momento a la vez perfecta, antes de Cristo, del método que consiguió Dios para revelar a aquellos que vieron antes de Cristo lo que ocurriría en la persona de Cristo. ¿Qué te quiero decir con esto? Para tú interpretar toda la Escritura, al final tú y yo tenemos las herramientas más claras y contundentes para interpretar la Escritura de la mejor manera, incluso esas partes que a veces nos pueden causar un poco de inquietud y que no entiendo acá por qué Dios actuó de esta manera. Porque muchas cosas, como ya dije, las están expresando los antiguos, los que vieron antes de Cristo, desde su perspectiva limitada que tenía. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de que cuando toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, lo interpretamos a la luz del amor de Dios revelado en el Hijo, del carácter del Hijo, de su vida, de su amor, de su ministerio, del sacrificio en la cruz ya materializado, no una promesa futura, sino un hecho cierto, ratificado, verdadero, todo cambia. El lente con el cual vamos nosotros a interpretar y debemos interpretar la Escritura es a través del lente de Cristo. Por eso dice el texto de hoy, en esto consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti, Señor, pero a través de ¿quién? De Jesucristo, al que tú has enviado. De otra manera, entonces, no lo vamos a poder hacer y vamos a caer en la distorsión. Entonces, ¿sabes qué? En Mateos 1:23, Dios se da a conocer como Emmanuel. Dice, Dios con nosotros. En Mateos 28:20 promete, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y esto muestra que, como ya dije, la vida eterna consiste en conocer a Jesús y a Dios, el que siempre nos creó para estar con nosotros y que no va a descansar hasta volver a estar con nosotros y establecer el tabernáculo de Dios donde nosotros estaremos con Él y Él con nosotros para siempre. En eso se resume toda la Escritura, en un Dios que no puede vivir sin nosotros. Pero vamos a decirlo en primera persona, en un Dios que no puede vivir sin ti. Eres y soy lo más precioso que Él tiene. Y esto a mí me emociona. Es por eso que, bueno, me emociono tanto que puedo seguir, pero tenemos que acabar. Llegamos al final del estudio de esta lección. Es una lección maravillosa que al final, si lo podemos resumir a manera de una síntesis de lo que hemos estudiado durante esta semana, es que Dios nos llama a conocerlo, pues profundamente, de manera creciente y personal, conocer su vida, su carácter, que se va a revelar en nuestra vida. Y la mejor manera es a través, como ya dije, de su palabra y de la persona de Jesús y de su ministerio. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos con claridad revelado su amor, su misericordia y su santidad. Dice acá, el amor de Dios es infinito. Es inagotable, un pensamiento de la hermana Juárez sería lindo y más grande que todo lo que podemos imaginar. Incluso si estudiamos la Biblia toda la vida, solo arañaremos la superficie de su profundidad y majestuosidad. Sin embargo, cada día que meditamos en Él, su carácter se revela un poco más y nuestra relación con Él se hace más íntima. Así que, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer
a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Y en qué consiste el fracaso en la vida espiritual? Ocurre cuando nosotros nos concentramos en creencias, en membresía, en yo tengo la razón, en tradiciones, en denominaciones, en lugar de concentrarnos en conocer a la persona de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, que es la más perfecta personificación del carácter del Padre. Así que la vida eterna consiste en conocerlo a Él y a Jesucristo, a quien Él envió, como dice el texto de memoria de esta semana, y vivir en una relación que va a ir en aumento, y que tu vida y mi vida va a ir en aumento como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces dedica, mi querido, tiempo para leer la Escritura. Claro que congregarse forma parte de, es importante, pero eso no es lo principal, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios te invita a tener una relación más íntima con Él. Entra a tu aposento, en la quietud de tu vida, con tu familia. Ve a la iglesia también, pero relaciónate con Él de una manera íntima y personal. Nunca midas tu relación, ni la fe de los demás, por las doctrinas, por la denominación a la cual pertenece, sino pues por su fruto los conoceréis. Ese es el resultado. ¿Y quién lo puede medir? Solo Dios, que no mira lo que mira el hombre, porque el hombre ve lo externo, pero Dios mira lo que hay en el corazón. Las intenciones del corazón, solo Él las puede discernir. Así que, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, solo Dios. Él es el que te conoce. Dios no puede ser burlado. Así que mi trabajo no es juzgar quién está bien, quién está mal. Yo solo sé que sin Él estoy perdido, pero con Él soy más que vencedor. Dios te bendiga, Dios te guarde, un resto de feliz semana. Por favor, suscríbete allí al canal. Sé que allí lo ves a través de la transmisión directa de Facebook, pero ve a YouTube, por favor. Busca Lecciones de Vida con Humberto Caldera. Dale un like, suscríbete, compártelo, por favor. Y esto pues evidentemente se va a reproducir, a multiplicar y a llegar a más cantidad de personas. Lindo, ¿verdad? Qué lindo es Dios, pensar en Él y en su palabra. Bendiciones. Dios te bendiga, mi querido.